Hola Mica, ¿cómo estás? Bueno, se me ocurrió que estuvimos juntas para el recuperatorio de práctica por videollamada, así que bueno, yo te cuento un poco de lo que entendí, de los conceptos claves de Bourdieu y bueno, vos después me contás cómo podemos aplicarlos o ejemplificarlos en la actualidad y bueno, qué conclusión tuviste al estudiar todo esto. Así que bueno, voy a empezar por una palabra, contarte, campo. Como argentinos, esta palabra me parece que lo primero que representa en nuestra mente es esto. Pero para quienes estudiamos o nos interesa el campo de las ciencias sociales, esta palabra implica mucho más. Seguramente vos lo usaste, yo la he usado, o por lo menos la escuchaste en alguna clase o la leíste en algún libro. Pierre Bourdieu es un sociólogo francés, con grandes aportes e influencia en la sociología contemporánea. Él se destacó por plantear la teoría del campo social y tiene tres conceptos fundamentales para el estudio de la sociedad: el campo, el hábitus y el capital. Alicia Gutiérrez, en el material, nos aproxima el trabajo de Pierre Bourdieu a través de los conceptos claves, estos, que estructuran su perspectiva analítica sobre las prácticas sociales. Él entiende que conceptos son construcciones que hace el investigador operando sobre la realidad social. Es re importante saber eso, y uno de los conceptos es el de campo. Este es el primero que te voy a contar. Bourdieu lo define como, escucha, espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias. Yo leí esto y dije, ¿qué quiere decir? Bueno, el autor mira la sociedad, imagínate como una gran red de vóley, en la que cada partecita, cada cuadradito que forma esa red, forma un espacio propio, un campo social. Cada uno de ellos con características propias que diferencian a uno del otro. Tenemos un espacio para la educación, por ejemplo, otro para la economía, otro para el arte y así. Un campo entonces es un espacio social estructurado por personas. Él los va a llamar también agentes sociales. Estos agentes sociales son activos. También está formado por instituciones y acciones en el que confluyen relaciones entre posiciones determinadas. En estas posiciones se da un espacio de juego con conflictos, luchas e intereses entre los participantes. Estos campos permanecen sin modificaciones durante siglos. Los campos son estables a lo largo del tiempo. Son estables por medio de una estabilidad que se provee de reglas y normas que rigen en cada uno de estos campos. Cada campo tiene sus reglas, sus normativas, sus formas de funcionar. Estas reglas resultan en lógicas de acción. Gracias a estas lógicas de acción, sabemos cómo actuar bajo determinados contextos. Por esto va a decir Bourdieu que los campos son estructuras estructurantes. O sea, no solo son estructuras que están y que funcionan, sino que nos estructuran. Vamos a pasar al otro concepto que él trae, sumamente relacionado con el campo, que no nace en el autor. Este lo retoma y lo integra a su teoría de las relaciones entre las estructuras subjetivas y objetivas. Este concepto es el hábitus. El carácter objetivo del hábitus está relacionado con la estructura social objetiva en la que el individuo está inserto, sus normas, sus leyes. El carácter subjetivo es la percepción de la persona, el agente, dentro de ese campo. El individuo aprende e internaliza las reglas del juego en su subjetividad a lo largo de su historia, generando lo permitido, lo esperado de sus acciones en el campo en el que está dentro. Podemos decir entonces que el hábitus son las disposiciones de pensar, preferir, actuar, sentir de una manera por sobre la otra. Maneras que serán duraderas. Dice Alicia Gutiérrez, el hábitus es la historia hecha cuerpo. Para concluir, el último concepto que te voy a contar, pilar de la obra de Bourdieu, es el postulado de los capitales. Él va a trazar una división con la corriente marxista. Él va a seguir usando terminología económica, pero va a sostener que la complejidad de lo social no se reduce a lo económico, como Marx lo hacía. Bourdieu va a decir que los capitales son las disposiciones
que adquirimos en vida y que nos da, en distintos niveles, poder. Él desarrolla 3 tipos de capitales. El económico, que estos son los bienes materiales, el dinero. El cultural, que es la formación, nuestros estudios, nuestros títulos. Estos 2 capitales nos van a dar como resultado el capital social. El económico y el cultural, capital social. Y después tenemos el capital simbólico, que este es el prestigio, el reconocimiento, la autoridad que uno tiene dentro del campo. Estos capitales, va a decir Bourdieu, nos van a dar distintos niveles de poderes dentro de nuestro campo social. Así que bueno, eso es lo que yo entendí de los conceptos principales que desarrolla Bourdieu. Ahora bueno, me costó ver ejemplos o la conclusión o las aplicaciones que podamos sacar de todo eso. Así que bueno, espero que vos me puedas contar un poco. Hola Euge, ¿cómo estás? Gran idea estudiar juntas, nos ayudamos mutuamente y mientras vos explicabas la teoría, yo trataba de pensar en un ejemplo práctico para ver el capital económico, cultural y simbólico explicado. Cuando mencionaste lo del campo argentino al principio, se me ocurrió que podía ser un gran ejemplo para verlo. Entonces, dentro de este contexto del campo argentino, un ejemplo práctico del capital económico sería la acumulación de tierras y bienes de producción del campo, ya que estos recursos le permiten a los dueños de las tierras, los terratenientes, tener control económico y además también le permitiría influenciar en otros aspectos, ya hablando del campo social, porque podría tener influencia en la toma de decisiones de políticas agrarias, por ejemplo, que beneficien sus propios intereses. Incluso, si es uno de los mayores empleadores de la región, este terrateniente va a poder tener poder sobre la comunidad para poder ofrecer o retirar empleo, y esto influiría la estabilidad económica de las familias locales, lo que a su vez le otorga un tipo de poder social. Después, ya siguiendo con el capital cultural, en el ámbito argentino, podemos observar la valoración de los títulos académicos o la adquisición de conocimientos técnicos relacionados con la producción agrícola. Por ejemplo, un agricultor con estudios en agronomía va a poseer un capital cultural que le va a permitir mejorar sus prácticas agrícolas y destacar frente a otros productores. Bueno, y ya por último, hablando de capital simbólico, este capital es el reconocimiento y legitimidad que se obtiene a través de los otros capitales, que es el económico y el cultural. Es el reconocimiento de la comunidad. En el caso del campo argentino, un terrateniente que heredó una finca familiar puede disfrutar de un alto capital simbólico porque tendría prestigio histórico asociado con su apellido, independientemente de su habilidad económica o cultural. Esta posición de tener determinado apellido lo podría también ocupar en un lugar destacado dentro de la jerarquía local, porque puede tener también influencias para participar en organizaciones comunitarias y tener una voz significativa en asuntos sociales. Bueno, y ya por último, a modo de conclusión, podemos ver cómo el capital económico no solo permite el control de los recursos materiales, sino que también se traduce en poder social y político, porque influye en la vida de la comunidad de una manera profunda. El capital cultural, por su parte, marca diferencia de la capacidad de los individuos para destacarse o adaptarse a las demandas de un campo específico, mientras que el capital simbólico legitima y refuerza las jerarquías existentes. Espero que este ejemplo nos ayude a comprender un poco más la teoría. Gracias, Euge, te mando un beso.